Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, las noticias de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, hablaremos del estreno de la primera película interactiva de YouTube, que además está protagonizada por un famoso youtuber. También hablaremos de los resultados tanto de Facebook como de Twitter, que por cierto, la red social del pajarito ha vetado los anuncios políticos. En cambio, Facebook ya permite incluir distintos textos en un mismo anuncio. También hablaremos de que Google ha presentado el último gran cambio revolucionario en búsquedas, lo que obligará a cambiar la estrategia de SEO. Algo importantísimo. O que la publicidad y los mensajes de marca en los eSports se reciben con buenos ojos. Además, tendremos un hueco para Spotify, ya que ha roto todas las expectativas y ha alcanzado los 113 millones de abonados. Además de lanzar Spotify Kids. Y os explicaremos cómo Netflix quiere copiar una herramienta de YouTube y la está poniendo a prueba en smartphones. Vamos, ya ves, estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie. Así que os recomiendo que la veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook gana un 27% menos, pero sigue creciendo en usuarios e ingresos. Pues sí, curiosos, la red social Facebook, la más usada del mundo, anunció este miércoles unos beneficios de 11.136 millones de dólares, que ha sido entre enero y septiembre de 2019, lo que supone un 27% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y es que es un resultado lastrado por las multas y las presiones de los reguladores. Pero pese a todo ello, la compañía ingresó más dinero que el año pasado y siguió creciendo en números de usuarios en todo el mundo. Así, en los 9 primeros meses de 2019, la firma de Menlo Park facturó 49.615 millones de dólares, sustancialmente por encima de los 38.924 millones de ese mismo periodo durante 2018. Además, la compañía sigue creciendo en números de usuarios diarios activos y mensuales, especialmente en regiones como África y el sureste asiático. Facebook ya permite incluir distintos textos en un mismo anuncio. Facebook ha añadido una nueva opción llamada optimización de texto múltiple, que permite a los comerciantes añadir en los anuncios múltiples textos, tanto para el título, la descripción, como para el cuerpo del texto. Todo ello con el objetivo de conseguir mejores resultados en nuestras campañas. Además, esta herramienta es una opción creativa para los expertos en publicidad, ya que, a través de la combinación de diferentes textos y títulos, pueden enfocar el contenido dependiendo de la audiencia a la que quieran dirigirse. Por ejemplo, ahora puedes realizar títulos más técnicos para aquella audiencia que puede poseer un mayor conocimiento sobre una determinada materia, o títulos más sencillos de entender para un público más general. Esta nueva función llega cuando la compañía está experimentando y probando otras formas publicitarias. Si os acordáis, el pasado septiembre la firma anunció que la plataforma está probando 2 nuevas características para sus anuncios en Facebook e Instagram. 2 funciones de anuncios que pretenden simplificar el proceso de compra de los usuarios. La primera de ellas es el anuncio con opción a compra dentro de Facebook. Esta publicación publicitaria cuenta con un sistema de pagos integrado en el propio anuncio. Por otra parte, también están trabajando en ofrecer a los usuarios la posibilidad de convertir publicaciones orgánicas de compra en anuncios de Instagram. Twitter veta los anuncios políticos. Twitter ha anunciado por sorpresa que dejará de permitir anuncios políticos pagados en su plataforma, lo que incluye tanto campañas electorales de candidatos como aquellas referentes a cuestiones controvertidas políticamente. Más allá de lo que representa para Twitter, la decisión fue leída en gran medida como una acción de desmarque con respecto a Facebook, que se ha visto envuelta recientemente en una nueva polémica por su decisión de permitir anuncios políticos pagados con contenidos que sean demostrablemente falsos. En este caso, bien por Twitter. Twitter culpa a problemas publicitarios como causantes de la gran caída de sus ingresos.
Twitter también ha presentado sus resultados trimestrales, y pese a que la compañía del pájaro azul ha alcanzado los 824 millones de dólares de ingresos en ese periodo, una serie de vientos en contra inesperados en sus anuncios ha afectado a sus resultados. O al menos ese ha sido el motivo para la red social. Y es que la compañía ha descubierto y corregido errores que afectaban, por ejemplo, al producto enfocado en la promoción de aplicaciones móviles, que no orientaba correctamente los anuncios. Además, claro, de la filtración de datos con socios de medición y anunciantes, que comentamos aquí hace unas semanas. Pero bueno, no todo son malas noticias, ya que los ingresos publicitarios totales de Twitter fueron de 702 millones de dólares, un 8% más que el pasado ejercicio. Google obligará a cambiar la estrategia de SEO. Pues sí, marqueteros, Google ha presentado el último gran cambio revolucionario en búsquedas, lo que obligará a cambiar la estrategia de SEO. Y es que ahora su buscador es capaz de seguir el lenguaje natural y se ha vuelto menos dependiente de las keywords. Los cambios ya se aplican en inglés y hace que los resultados de búsqueda cambien por completo, aunque las cuestiones buscadas no lo hagan. Así, el buscador ha ganado en habilidad para comprender la intención tras la búsqueda. Por ejemplo, si buscas en Google 2019 qué visado necesita un brasileño para viajar a los Estados Unidos, queda claro en lenguaje natural que lo que se busca es que tiene que hacer un viajero que va a Estados Unidos desde Brasil, ¿verdad? Pues antes el buscador no era capaz de pillar ese matiz y ofrecía resultados más genéricos e incluso te indicaba qué hacer si era un estadounidense el que viajaba a Brasil. Ahora el primer resultado ya es el de la página oficial de los Estados Unidos, con información de visados sobre brasileños que quieran viajar allí. Y claro, todo ello cambiará por completo lo que las marcas deben hacer cuando crean contenidos que quieren posicionar en Google, ya que en vez de jugar tanto con palabras clave, habrá que hacerlo con el lenguaje natural y con una redacción que sea similar a la del discurso. De momento esto está disponible en inglés, aunque no se quedará en este único idioma, y el español llegará próximamente. La publicidad y los mensajes de marca en eSports se reciben con buenos ojos. Y es que solo el 23% de los gamers es crítico con la presencia de las marcas en los eSports. Esto lo acaba de demostrar un estudio de Hub Entertainment Research, elaborado a partir de una muestra de consumidores del mercado estadounidense. Según las conclusiones, los gamers están disfrutando de los contenidos patrocinados vinculados a los juegos. O sea, que la experiencia publicitaria es muy positiva. Además, el 61% de estos jugadores asegura que estos patrocinios hicieron que el juego fuese más divertido. Por otro lado, el 63% de los menores de 35 años reconoce que el gaming es uno de sus principales temas de conversación entre amigos. Y un 72% de los hombres de esa franja de edad reconoce que es como pasa más tiempo con ellos, con sus amigos. La generación Z, la que más fácilmente cae en las redes de la publicidad online. Los demógrafos e investigadores suelen señalar como generación Z a los nacidos desde la mitad de la década de los 90 hasta los de mediados de la década de los 2000. Además, también son llamados centennials. Pues bien, la publicidad online deja notar particularmente su impacto en esta generación, que es la más predispuesta a priori a dejarse influir por esta fórmula publicitaria. Así se desprende al menos de un reciente estudio llevado a cabo en Alemania por la empresa de investigación de mercados Advanis y el gigante del software Adobe. Así, el 62% de los jóvenes adscritos a la generación Z cree que su generación es efectivamente la que más se deja influir por Internet y sus múltiples prodigios. Además, el 54% de los centennials admite que no le hace ascos interactuar con las marcas en las redes sociales, los foros o las webs. En cambio, entre los baby boomers, este porcentaje desciende en cambio a apenas un 12%. Spotify rompe todas las expectativas y alcanza los 113 millones de abonados. La compañía sueca suma 5 millones de usuarios en el último trimestre y aumenta sus ingresos en un 28%, afianzando más su liderazgo dentro del mercado. Y de esta manera, el servicio de música en streaming ha roto todas las expectativas que se preveían desde Wall Street para este trimestre. Esto se traduce en un aumento en el número de usuarios de pago, siendo ya 113 millones los abonados, lo que representa un incremento del 31% con respecto a las cifras del año pasado. En la actualidad, el servicio de música cuenta con una base de 248 millones de usuarios activos mensuales, lo que supone un 30% más que el mismo periodo en el año 2017. Un impulso que se ha dado sobre todo desde Latinoamérica y el sudeste asiático. Por cierto, Spotify también ha anunciado el lanzamiento de Spotify Kids, una aplicación independiente diseñada para las nuevas generaciones de oyentes, que podrán disfrutar los usuarios del plan familiar premium.
Netflix copia una herramienta de YouTube y la pone a prueba en smartphones. Netflix está testeando una nueva función para su aplicación en Android. Se trata de una nueva herramienta que permite al usuario alterar la velocidad en la que puede reproducir los contenidos en estos dispositivos. Una velocidad que oscilará entre velocidades de 0,5 a 1,5, como sucede en otras plataformas de estas características como YouTube. La plataforma de contenidos en streaming está probando esta herramienta en series, películas y documentales, aunque aseguran que esto no quiere decir que vayan a implementar esto en un futuro de manera definitiva. Esta nueva función fue descubierta por varios usuarios en sus Androids, por lo que se desconoce si esta herramienta se está probando también en iOS. Se estrena la primera película interactiva de YouTube. El pasado 30 de octubre, YouTube lanzó su primera película interactiva, una película en la que los usuarios pueden ir tomando decisiones y que contará hasta con 31 finales distintos, gracias a la combinación de un total de 61 vídeos. El film ha sido financiado por YouTube y está protagonizado por Markiplier, un conocido youtuber de gaming y que ya tiene experiencia en este tipo de contenidos, ya que el youtuber en 2017 lanzó una serie en la que los usuarios podían disfrutar de hasta 10 posibles finales. Pero lo que tiene de peculiar el lanzamiento es que, por primera vez, YouTube ha sido quien ha financiado la elaboración de este contenido, convirtiéndose en una auténtica productora audiovisual que acaba contratando al youtuber. Esta nueva película interactiva se ha lanzado dentro del programa de YouTube Originals, que por cierto, ya no requiere una suscripción premium para ver sus contenidos, algo que cambió, como dijimos aquí, el pasado 24 de septiembre. Por lo tanto, todos los contenidos de YouTube Originals ya pueden ser vistos por cualquiera sin tener que abonar importe alguno. Y como yo soy un poco viejuno, esto me recuerda muchísimo al estilo de los títulos de Elige tu propia aventura, muy populares en los años 80. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado alguna noticia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí, que es flipante, os va a gustar mucho. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.